Trucos de ricos. Los trucos que utilizan los ricos para hacer crecer su dinero. Os habla Rubén Baraut. Bienvenidos al capítulo 8 del podcast de Trucos de Ricos. Hoy quiero hablaros de un tema que siempre lleva controversia. De hecho, en las últimas semanas he tenido esta discusión varias veces y con gente de diversas formaciones, de diversos ámbitos, hasta con banqueros, para que veáis. ¿Vosotros también creéis que vivir de alquiler es tirar el dinero? ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? Seguro que muchas. Seguro que la has escuchado muchísimo. Se ha repetido tanto, pero tanto, que se ha convertido en una especie de mantra. Y lo peor del caso es que se ha transformado en un tema incuestionable casi. Es una creencia muy arraigada que impulsa a las personas a intentar ser propietarios de una vivienda, cueste lo que cueste, y sean cuales sean sus circunstancias. No sé si sabéis que la importancia de la propiedad de la vivienda en la cultura española tiene un contexto histórico. La época de la posguerra reforzó la idea generalizada de que ser propietarios de una vivienda era algo fundamental para tener un mínimo de seguridad ante los imprevistos de la vida. Y eso es algo que se inculcó de padres a hijos, provocando que España tuviera una de las tasas de propiedad de vivienda más altas de Europa. Muchas personas hacen un análisis numérico de gastos y os lo digo en serio, comparan peras con manzanas cuando hacen esta comparación. Observan la cuota de alquiler por una parte y por otra parte la comparan con la cuota de la hipoteca. La comparan y si es más o menos igual, pues te dicen, al pagar la hipoteca al menos estoy comprando algo para mí, mientras que con el alquiler no estoy comprando nada. Es que alquilar es tirar el dinero. O bien te dicen, ¿qué sentido tiene abonar un alquiler de 500 euros al mes si puedo destinar ese dinero a comprar una casa a plazos mediante una hipoteca? Al cabo de 30 años de alquiler no tengo nada. Tras 30 años hipotecado, pues poseo una vivienda al menos. Y se quedan tan anchos. Con este tipo de cosas es donde se ve la poca formación financiera que tenemos en general. Cosa que, en mi opinión, está hecha adrede totalmente. Creo que no interesa que la gente tenga formación financiera. Si no, es que ¿de qué vivirían los bancos? Los bancos viven muy bien y viven tan bien gracias a que la gente pues tiene poca cultura financiera. Esto es así. Pero aunque este razonamiento parezca intuitivamente correcto, creo que es un análisis muy simple y sobre todo es un análisis incompleto. Es el principal problema que yo lo veo. Lo que no nos dicen es que siendo propietario tienes gastos ocultos y la gente solamente se fija en el importe que pagan de la hipoteca. Y os aseguro que los gastos ocultos pueden llegar a ser muy grandes y lo que es aún peor, son de por vida. No son gastos que se acaben como la hipoteca, que tiene una fecha de terminación. Los gastos ocultos son gastos que los vas a tener que pagar toda tu vida. Estoy hablando, por ejemplo, de impuestos. Impuestos como el IBI en España, por ejemplo. Hablo del precio que tiene, por ejemplo, mantener el piso. Hablo de seguros, de gastos de comunidad, de posibles derramas. Si añades todos estos gastos y vuelves a comparar con lo que te cuesta vivir de alquiler, ¿sigues creyendo que vivir de alquiler es tirar el dinero? De hecho, tienes que tener claro que si nos fijamos, por ejemplo, en
en los maravillosos impuestos, si no los pagas, aunque tu casa sea tuya, quiere decir que, aunque ya la tengas pagada por completo, puedes acabar viviendo en la calle. De hecho, no me lo invento. Se han dado casos, sobre todo de personas mayores, que después de haber pagado su vivienda durante muchísimos años, por no pagar un recibo del IBI, han sido desahuciados. Sí. O sea, después de tener pagada su vivienda, después de pagar todos los intereses al banco, después han sido desahuciados. Y han sido desahuciados por un recibo del IBI. Al final, los impuestos se tienen de pagar de por vida. Siempre tienes que estar pagando impuestos. En el caso del alquiler, esto no pasa. Otra cosa a tener en cuenta es que la mayoría de las veces, para comprar un inmueble, se tiene que coger una hipoteca. Hay poca gente que tenga el dinero para pagar un inmueble porque son precios elevados. Y la mayoría de la gente, lo importante, lo heavy, lo que me sorprende es que la mayoría de la gente no sabe cómo funciona el sistema que tenemos de hipotecas. Al coger una hipoteca, cada mes y durante muchos años de la vida de la hipoteca, estás pagando intereses al banco. ¿Pagar intereses no es tirar el dinero? Para mí, pagar intereses es tirar el dinero. La diferencia entre pagar intereses y pagar un alquiler, digamos, al final es a quién pagamos este dinero. Los intereses los pagas al banco y el alquiler lo pagas a una persona, al propietario. Pero para el caso es que es lo mismo, ¿no? El problema es que tenemos muy metido en la cabeza que enriquecer a otra persona como tú, enriquecer al prójimo, digamos, es algo malo. Y en cambio, enriquecer a un banco lo vemos lo más normal del mundo. Durante buena parte de la vida de la hipoteca, estás pagando intereses al banco. Hasta pasados muchos años, no empiezas a pagar, digamos, ladrillo. Por lo que todos estos años estás tirando el dinero de igual manera que lo harías si estuvieras de alquiler. Eso para empezar. Pero es que lo grave es que mucha gente no lo ve así. Se piensan que están pagando un activo, cuando el activo lo pagan al final de la vida de la hipoteca. Otra cosa que me gustaría remarcar cuando compramos una vivienda son los costes iniciales. Y estos costes no son nada desdeñables. Es muy importante. Cuando hablo de costes iniciales, me refiero al dinero que damos como entrada a la vivienda, por ejemplo, las arras, gastos de gestoría, de registro, impuestos, etc. Todos estos gastos no se producen en un alquiler. En un alquiler solo tienes un gasto, el del alquiler en sí. Y como mucho, los gastos de consumo, digamos. Que en ese caso los tendrías igual en una vivienda de propiedad. En este punto es donde nos toca hablar de lo que en finanzas, y de hecho en economía en general, se llama el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Es decir, todo ese dinero que damos a la entrada de un piso o para la gestoría en impuestos, tienes que medirlo. Tienes que medir si invirtiéndolo obtendrías mayor rentabilidad. Y si es así, quizás la opción correcta sería invertirlos en vez de comprar esa vivienda para ir a vivir tú. Ahora puedes sacar la calculadora porque vamos a ver quién es el que está perdiendo más dinero con unos números muy simples. Vamos a ver si está perdiendo más una persona alquilando un piso o una persona comprando el piso.
Pongamos que quieres comprarte un piso que está valorado en 200.000 euros. Si le añades impuestos y todo, serán unos 221.000 euros. Esto está claro, depende de dónde vivas, porque cada sitio hay unos impuestos diferentes, pero pongamos estos números. Suponemos que tienes ya ahorrado el 20% de esos 200.000 euros, o sea, 40.000 euros. Tú ya tienes 40.000 euros en tu cuenta para hacer esta inversión, esta compra. Contamos también que has conseguido una hipoteca, hablando con el banco, pues, y que te han ofrecido una hipoteca a un interés fijo del 1%, cosa que ahora mismo es imposible, pero imaginemos que has conseguido una hipoteca al 1% a 20 años, por lo que si haces los números rápido, yo ya los he hecho, te saldría una hipoteca más o menos de 836 euros a pagar cada mes. Es decir, el piso te cuesta 221.000 euros y pagas cada mes de hipoteca 836. Además de esto, y aquí viene la gran diferencia con los cálculos, y muy importante, anualmente tienes que pagar un IBI, que normalmente pues, se podría decir que es un 0,5% anual. Tienes que sumarle también aproximadamente un 1,5% más o menos de mantenimiento de la propia vivienda. Aparte tienes que sumarle un 1% de seguros varios y otros costes. Y casi seguro que vas a tener que añadirle, en el caso de que vivas en comunidad, le tendrás de añadir un 1% más a estos gastos en concepto de pues, gastos de comunidad. Repito, estos son datos orientativos, que cada uno haga su propio análisis. Pero vaya, yo ya he hecho todos estos cálculos. Si añadimos todo esto a la fórmula, comprando esta vivienda, pagaríamos anualmente unos 16.000 euros anuales. 16.000. Acordaros de esta cifra. Ahora vamos a hacer los cálculos en el caso contrario. Es decir, si nos fuéramos de alquiler. Estos cálculos realmente son más simples. Es una multiplicación. Si nos fuéramos de alquiler, pues ese mismo piso de 200.000 euros lo podríamos encontrar por un alquiler más o menos de unos 800 euros. Con lo que el coste anual pues sería 800 por 12, son 9.600 euros. Supongo que me seguís, no hay nadie que se haya dormido. Es decir, si te compraras el piso, gastarías 16.000 euros anualmente, mientras que si te vas de alquiler, serían 9.600. Aquí ya se ve una gran diferencia, pero ahora lo más importante. Estos 6.400 euros, que de hecho ten presente que es un dinero que tú ya presupones que te lo vas a gastar, porque comprando el piso te lo gastarías ese dinero. Es decir, no es un dinero que salga de la nada y que me lo haya inventado, sino es contrastar una opción con la otra. Tú coges esos 6.400 euros, los coges y lo inviertes cada año en un fondo de inversión con una rentabilidad normal durante los 20 años de la posible hipoteca. Y aparte, le añades allí, en ese fondo, en el mismo fondo, aparte de los 6.400 euros anuales, le añades el dinero que vas a poner para la entrada del piso, esos 40.000 euros que hemos hablado al principio, a los 20 años, y gracias a nuestro amigo el interés compuesto, acabarías habiendo acumulado un capital de 480.000 euros. Mientras que comprando el piso y contando que su posible revalorización y todo esto, contando un incremento de los precios del IPC y todo, acabarías con 400.000 euros. Estoy hablando de 480.000 versus 400.000 euros.
Es decir, hay una diferencia de 80.000 euros de diferencia. Es un valor que no es bajo como para despreciarlo. Al final, el resumen no puede ser mejor que si alquilas, te evitas tener que emplear una gran cantidad de tus ahorros en adquirir una vivienda. Y eso significa que los puedes invertir en otra cosa y hacer crecer igualmente tu patrimonio. De hecho, alquilando, ya hemos visto que incrementas más tu patrimonio que comprando un piso. Sé que es muy difícil de explicar estos números sin un papel, y por eso os dejaré en las notas del programa un enlace a un canal de YouTube donde os lo explican a la perfección y encima con dibujos. Hablando de YouTube, que sepáis que este podcast también se emite por YouTube y que si le dais un poquito de cariño, pues os estaré muy agradecido. Tened en cuenta también que cuando adquieres una vivienda con una hipoteca, adquieres también una obligación durante muchos años. Una obligación que has dimensionado en base a tus ingresos y tus gastos actuales, así como pues con las previsiones de futuro que tú hayas hecho. Eso implica que, por definición, estás asumiendo que las cosas no van a cambiar demasiado a partir de entonces. Y eso yo creo que no siempre lo podemos asegurar. Lo que está claro es que el precio del alquiler es un coste predecible. Puedes planificar los gastos. Mientras que si compras, siempre pueden haber cosas que salgan de la previsión. Predecir los gastos no es una tontería, es algo que si lo hacéis, os aconsejo que lo hagáis. Ayuda muchísimo. Por supuesto, en este análisis estamos dejando de lado otras consideraciones que pueden ser muy importantes a la hora de escoger entre una opción, entre alquiler o compra. Yo lo tengo claro, es decir, mucha gente me habla del valor sentimental, de la seguridad jurídica, de tener algo donde ir a morir. Yo todo esto lo entiendo, pero es que no estoy hablando de esto. No estoy hablando de sentimientos. De hecho, entiendo perfectamente que estén y que pasen. Estoy hablando simplemente en términos financieros. Al final, cada uno sabe con lo que está más cómodo. Y no estoy diciendo para nada que los que os habéis comprado un piso habéis tomado una mala decisión con la compra. Para nada. Solo estoy intentando hacer ver que ir de alquiler no es tirar el dinero. Ir de alquiler es una decisión muy sabia y que hace incrementar tu patrimonio. Después, cada uno que haga lo que crea oportuno. Si tú crees que es oportuno comprarte un piso, me parece perfecto y es la mejor decisión que puedes tomar. Hay gente que querrá flexibilidad y alquilará, y hay quien, pues por un tema de ahorrarse dinero o algo así, pues comprará. Sin embargo, es que cometeríamos un error si pensáramos que el coste de oportunidad de no comprar una casa son las sumas de dinero que debemos abonar por el alquiler. El auténtico coste de oportunidad es todo el dinero que dejamos de ganar por emplearlo en la compra de una vivienda. Es decir, estamos dejando de ganar dinero por comprar esa vivienda. Eso es el coste de oportunidad. Y desde luego que no. No siempre es mejor alquilar. Ahora no os quedéis con este capítulo y lo pongáis también como mantra. No. Siempre se tienen que hacer tus propios números, tienes que ver tu caso y quizás hay algunos casos en los que te beneficiaría tener pues un piso de compra, o en otros casos tenerlo en alquiler. Haz tus propios números y ya lo verás. Pero sobre todo, pon todos los números a la ecuación. Para finalizar, también comentaros que es que en ningún caso estoy hablando de comprar un piso como forma de inversión. En este episodio estoy hablando de comprar un piso para ir a vivir tú. Un piso para ti.
¿Pisos para inversión? Compra todos los que puedas. Eso sí que es bueno. Comprar pisos y que los pisos te los vayan pagando los inquilinos. De hecho, en próximos episodios hablaremos de este tipo de inversiones. Los inquilinos te van pagando esos alquileres, te van pagando esas hipotecas y tú te puedes permitir, con esos ingresos que vas recibiendo, ir a vivir a un sitio de alquiler que te aseguro que de compra no podrías comprarlo porque supondría un altísimo coste. Y en cambio, cogiendo viviendas más baratas, poniéndolas en alquiler y no dejando tanto dinero en las entradas, por ejemplo, lo que consigues es tú después poder ir a un piso de unas capacidades mucho más altas en alquiler. Que vaya bien.